Diseño de un transformador flyback. Para el diseño de un transformador flyback vamos a presentar primero la operación de un convertidor flyback. Aquí presentamos el diagrama esquemático de uno de dichos convertidores. Es importante aclarar que este análisis que les voy a presentar es un análisis personal que no viene en los libros de texto, por lo que siempre deben de verificar toda la información por medio de simulaciones en SPICE. Ok, vamos a analizar primero cómo este convertidor flyback con esta estructura se puede simplificar en circuitos equivalentes en función de cuando el interruptor MOSFET esté cerrado o abierto. En el caso en el que esté cerrado, vamos a tener dos circuitos equivalentes, el del primario y el del secundario. En el caso del primario, vamos a tener que si el interruptor se cierra, como lo vemos aquí, pues nos queda nada más una fuente de voltaje en paralelo con el inductor, que es la inductancia magnetizante del transformador flyback, que vamos a llamar LP. Por él va a estar circulando una corriente que le vamos a llamar la corriente del primario. Mientras que el secundario solamente vamos a tener al capacitor de salida que va a estar alimentando a la carga y se va a estar descargando a través de ella. Durante este estado podemos apreciar que el secundario del transformador flyback no está entregando corriente a la carga. Esto es debido a que por las polaridades que se tienen de voltaje en el secundario, el diodo se encuentra polarizado inversamente y se comporta como un circuito abierto, lo cual impide que la energía que se almacena en el flyback se descargue a través de la resistencia de carga. Vamos a analizar ahora lo que es el primario cuando el interruptor está cerrado. Aquí tenemos el circuito equivalente del primario y podemos apreciar que la corriente que está circulando por el inductor va a empezar desde un valor de 0. Vamos a asumir que este convertidor está trabajando en modo de conducción discontinuo, por lo tanto va a empezar desde 0 y como está cargando a una bobina, bueno, pues de acuerdo a la ecuación de un inductor tenemos que el voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente que pasa por dicha inductancia con respecto al tiempo. En este caso, el voltaje que se aplica a la inductancia es el voltaje de la fuente de alimentación. La inductancia es la inductancia magnetizante o la inductancia del primario del convertidor flyback y tenemos que esta es la corriente que está pasando por dicho inductor. Bueno, podemos simplificar esta ecuación simple y sencillamente asumiendo que durante el tiempo de encendido la corriente se incrementa linealmente hasta un valor pico. Por lo tanto, sustituimos la derivada de la corriente con respecto al tiempo simple y sencillamente como el valor pico entre el tiempo al cual tarda en llegar a ese punto, es decir, IPP, que es la corriente pico, sobre el tiempo de encendido, donde el tiempo de encendido viene dado por esta expresión, que es el ciclo de trabajo por el periodo. Bueno, de aquí podemos nosotros despejar lo que es la corriente pico que está circulando a través del inductor, y esa corriente pico va a venir dada por esta expresión, que es el voltaje de entrada por el tiempo de encendido entre la inductancia del primario. Aquí podemos sustituir lo que es el tiempo de encendido que viene dado por esta ecuación por el ciclo de trabajo entre la frecuencia. Y tenemos esta expresión para la corriente máxima o pico que se va a encontrar en el devanado primario cuando el MOSFET está encendido. Después vamos a evaluar cuánta energía se está almacenando en el inductor durante este tiempo. Para eso usamos la bien conocida fórmula de que la energía en un inductor es igual a un medio de la inductancia por la corriente pico a la que llega al cuadrado. Esta fórmula solamente la multiplicamos por la frecuencia y nos da la potencia que va a estar manejando la fuente de entrada, la fuente de alimentación. Así es que sustituyendo en esta ecuación la corriente pico que tenemos acá, bueno, pues llegamos a una expresión como esta en la que la potencia de entrada va a ser igual al voltaje de entrada al cuadrado, el ciclo de trabajo al cuadrado, sobre 2 veces la inductancia del primario por la frecuencia. De aquí podemos despejar lo que es la inductancia del primario y llegamos a esta expresión que nos va a ser muy útil posteriormente. Ahora vamos a analizar el secundario del convertidor flyback cuando el MOSFET se encuentra abierto. Cuando el MOSFET se abre,
toda la energía que previamente se almacenó en el entrehierro del transformador flyback se va a descargar ahora a través del secundario. Ahora sí tiene la polaridad adecuada, por lo que el diodo que había antes entra en conducción y vamos a tener una corriente ISDT, que es la corriente que está entregando el secundario del flyback hacia el capacitor y hacia la carga, que es la resistencia. Bueno, para este análisis vamos a partir de que una corriente empieza a descargarse a través de el secundario, pero ese valor de corriente no empieza desde cero como fue en el caso anterior, sino que ahora esa corriente es la que había en el primario, pero referida hacia el secundario. Esa corriente que no era cero, era un valor alto, la vamos a llamar la corriente del secundario, y es la corriente del secundario pico. Ese valor de corriente se puede calcular con esta relación, que es la corriente del secundario entre la corriente del primario, va a ser igual al número de vueltas en el primario por el número de vueltas en el secundario. Y despejando de aquí la corriente en el secundario pico viene dada por esta ecuación. Este es el valor con el cual va a empezar a descargarse la inductancia del secundario a través del capacitor y de la resistencia. Ese tiempo de descarga varía en función de la resistencia. Generalmente, para que el circuito trabaje en discontinuo, tenemos que cuidar que ese tiempo de descarga, que vamos a llamar TDIS, sea menor al tiempo del apagado del MOSFET. Entonces tenemos que establecer aquí lo que se conoce como un porcentaje de discontinuidad. Ese porcentaje de discontinuidad viene dado aquí por esta expresión, que va a ser igual al tiempo que tarda en descargarse la bobina entre el tiempo de apagado. Despejando de ahí el tiempo de descarga, tenemos que viene dado por esta ecuación, y sabiendo que el tiempo de apagado del MOSFET viene dado por el periodo por 1 menos el ciclo de trabajo, llegamos a esta expresión que tenemos aquí. También podemos apreciar que el voltaje en el secundario va a ser el mismo que el voltaje que hay en la inductancia del secundario. El voltaje en la carga igual a la inductancia del secundario. Por lo tanto, de acuerdo a la definición de inductancia, el voltaje de salida debe ser igual a la inductancia del secundario por la derivada de la corriente que está pasando por esa inductancia con respecto al tiempo. Y se puede simplificar con esta ecuación, que es la inductancia del secundario por la corriente pico en el secundario entre el tiempo que tarda en descargarse la inductancia. Bueno, esta expresión que obtuvimos para el tiempo de descarga la sustituimos en esta otra expresión y llegamos a la que tenemos aquí abajo, en la cual el voltaje que vamos a tener en la carga de salida va a ser igual a la inductancia en el secundario por la corriente pico en el secundario dividido entre el porcentaje de descarga por el periodo por 1 menos D. Sustituyendo aquí esta corriente en el secundario que habíamos obtenido acá, pues llegamos a la siguiente expresión, que es la inductancia en el secundario por la corriente en el primario por la frecuencia por el número de vueltas del primario entre el porcentaje de descarga por 1 menos el ciclo de trabajo entre el número de vueltas del secundario, donde el porcentaje de descarga, ya lo hayamos definido, es el tiempo que tarda en descargarse la energía almacenada en el entrehierro con respecto al tiempo de apagado del MOSFET. Bueno, continuamos ahora con el análisis del secundario cuando el MOSFET sigue abierto. También sabemos, por lo que hemos visto en las clases anteriores, que la inductancia en el secundario dividida entre la inductancia del primario viene dada por la relación de vueltas N2 entre N1 elevado al cuadrado. Entonces de aquí podemos despejar la inductancia en el secundario y sustituirla en la ecuación que tuvimos hace un momento. Al hacer esta sustitución llegamos a la siguiente expresión, donde el voltaje de salida ya queda en función de la inductancia del primario, la corriente pico en el primario, la frecuencia y la relación de vueltas y porcentaje de descarga y 1 menos D. Ahora en esta expresión de la corriente pico del primario sustituimos esta expresión que ya habíamos obtenido anteriormente del circuito del primario, y al sustituirlo en esta ecuación llegamos a la siguiente relación, donde el voltaje de salida va a venir dado por la relación de vueltas N2 entre N1 por el voltaje de entrada por el ciclo de trabajo sobre el porcentaje de descarga que ya habíamos definido por 1 menos el ciclo de trabajo. Y de aquí podemos nosotros despejar la relación de vueltas N2 entre N1, llegando a esta relación, que es similar a alguna que aparece en algunos libros de texto, que es igual a la relación de voltajes V0 entre VI, 1 menos D sobre D, pero normalmente en los libros de texto no incluyen este parámetro, este factor, el porcentaje de descarga, que sí estamos incluyendo aquí. ¿Por qué no lo incluyen?
porque asumen que el tiempo de descarga es igual al tiempo de apagado, pero aquí estamos hablando de que eso no es conveniente y es recomendable que sea siempre un poco menor ese tiempo de descarga, por lo que este porcentaje casi siempre va a ser menor del 100%. Lo usual es usar un porcentaje de descarga del 70%. Bueno, ahora para lo que es el cálculo del capacitor de salida, vamos a tomar la siguiente asunción, en la cual suponemos que la corriente que está entrando al secundario del transformador flyback es una forma de onda periódica pero variable en el tiempo y además discontinua. Seguimos asumiendo que el diodo está conduciendo y tenemos el capacitor y la resistencia de salida. Bueno, asumiendo que la corriente es periódica, podemos hacer un análisis por Fourier, de tal manera que el término en paralelo RC se comporte como un filtro de salida, que a su vez sea un filtro pasabajas que filtre todos los armónicos de la señal de corriente, excepto la componente de corriente directa. Mediante este análisis de Fourier podemos obtener una expresión para el capacitor de salida. Bueno, vamos a hacerlo asumiendo que tenemos de esta señal periódica solamente la fundamental, que vamos a llamar IAC1. Esta va a ser la componente fundamental de esta corriente que está entregando el secundario. Y por lo tanto vamos a tener también que a través del capacitor circula la corriente del capacitor fundamental y a través de la resistencia la corriente de la resistencia fundamental. Vamos a resolver este circuito por medio de fasores, solo para la parte fundamental de la señal de corriente, por lo que si aplicamos un divisor de corriente para encontrar la corriente en la carga, pues tenemos la siguiente expresión, donde la corriente en la resistencia, en la carga, dividida entre la corriente fundamental que entrega la señal de salida del transformador flyback, viene dado por esta ecuación, que es la impedancia en la rama opuesta, que es la impedancia del capacitor, dividido entre la suma de ambas impedancias, que es la resistencia menos la impedancia del capacitor. Tomando valores absolutos, llegamos a una relación como la que tenemos aquí, donde si consideramos solamente las magnitudes de la corriente sobre la resistencia fundamental pico sobre la corriente que entrega la fuente del secundario pico de la fundamental, pues viene dado por esta ecuación, que va a ser la reactancia del capacitor entre la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia del capacitor al cuadrado. Esta relación de corrientes la estamos llamando como 1 entre A, donde A pues viene siendo qué tanto se reducirá la corriente en la carga de la fundamental pico con respecto a la corriente que está entregando la fuente de alimentación de la fundamental pico. De aquí podemos obtener una relación en la que entre mayor sea el valor de A, menor va a ser el rizo de voltaje y corriente en la carga. Bueno, ahora vamos a, de las ecuaciones anteriores, despejar el valor de la capacitancia. Retomamos la ecuación que teníamos hace un momento de 1 entre A igual a XC1 entre la raíz cuadrada de R cuadrada más XC1 al cuadrado y sustituimos el valor de XC por su equivalente de 1 sobre omega C0, que es la reactancia de la capacitancia. Lo sustituimos tanto en el numerador como dentro del radical. De aquí lo que hacemos es dividir tanto el numerador como el denominador entre, o multiplicarlo mejor dicho, por omega C0, de tal manera que aquí nos queda 1 y al multiplicar por omega C0 y meterlo dentro del radical, pues nos queda omega cuadrada C0 cuadrado R cuadrado más 1, porque aquí el omega C0 al cuadrado se elimina con este otro y nos queda solamente este término de 1. De aquí podemos observar que este radical va a ser igual al valor de A que previamente habíamos definido. De aquí despejamos el valor de la capacitancia de salida y tenemos que es igual a la raíz de A cuadrada más 1 sobre 2πf, el valor de la resistencia. Bueno, de aquí podemos aproximar que si el valor de A es bastante mayor que 1, lo cual va a ser usual, los valores de A van a andar típicos entre 10 o arriba de 10, entonces aquí nos quedaría pues 100 más 1, y 100 más 1 que es 101, pues es muy similar a 100, por lo que podemos simplificar este radical como si nada más fuera el valor de A, de tal manera que la capacitancia de salida va a ser igual al valor de A que vamos a proponer, que debe ser mayor de 10 sobre 2πf, la resistencia de carga, y con esto podemos calcular el capacitor de salida. Como ya habíamos comentado, entre más grande sea el valor de A,
menor rizo vamos a tener, por lo que se recomienda un valor para esta variable A de 10 o más. Y bueno, pues de esa manera vamos a tener un mejor filtrado, lo cual implica que la componente fundamental de la corriente entregada por el transformador se va a reducir 10 veces en la carga. Muy bien, para el diseño de un convertidor flyback vamos a establecer especificaciones. Las especificaciones que vamos a suponer para este ejemplo va a ser una frecuencia de conmutación que está designada por este símbolo de 100 kHz, un ciclo de trabajo del 50%, una potencia de entrada de 50 watts, un voltaje de entrada de 12 volts, un voltaje de salida de 36 volts. Vamos a definir un porcentaje de discontinuidad del 70%. Esto significa que el tiempo que va a tardar en descargarse la inductancia del secundario va a ser un 70% del tiempo de apagado del MOSFET, con lo cual garantizamos que va a estar en discontinuo la operación del convertidor flyback. Vamos a suponer una eficiencia de un 95% y un valor de A de 10 para tener un pequeño rizo de voltaje de corriente en la salida del convertidor flyback, en la carga. Bueno, aquí tenemos lo que sería nuestra metodología de diseño. Es decir, con las especificaciones que ya tenemos, lo primero que vamos a hacer es calcular la inductancia del primario. Esa la vamos a calcular con esta fórmula que ya habíamos obtenido previamente. Y sustituyendo los valores de las especificaciones en esta ecuación, nos da como resultado que el valor de la inductancia del primario debe ser de 3.6 microhenrios. Después tenemos el cálculo de la relación de transformación N2 entre N1 y usamos una ecuación que también ya habíamos obtenido y en la cual sustituimos los valores del ciclo de trabajo y los voltajes, así como el porcentaje de discontinuidad propuesto. Para estos valores nos da una relación de 2.1. Con esto ya podemos calcular la inductancia del secundario. L es con esta fórmula previamente obtenida, que va a ser igual a la inductancia del primario por la relación de transformación al cuadrado, y esto nos da un valor de 15.9 microhenrios. Finalmente, calculamos el valor de la resistencia de carga que tenemos que colocar al flyback para que consuma la potencia que habíamos definido, y bueno, pues eso lo calculamos con esta ecuación, que es el voltaje de salida al cuadrado entre la potencia de entrada por la eficiencia sugerida del convertidor flyback. Con esta fórmula nos da una resistencia de 27.28 ohms. Para el cálculo de la capacitancia de salida utilizamos la fórmula que ya habíamos obtenido, que es el valor propuesto de A sobre 2πfr, y esto nos da por resultado una capacitancia de 583 nanofaradios. También va a ser útil calcular la corriente máxima en el primario y la corriente máxima en el secundario, pues van a ser necesarias para el diseño del transformador. Eso lo podemos hacer con las siguientes ecuaciones. La corriente pico en el primario se puede calcular con esta expresión previamente obtenida, y aquí tenemos que va a ser de 16.66 amperes. La corriente máxima del secundario también la podemos calcular con esta ecuación previamente definida, y según los cálculos es de 7.93 amperes. Es importante destacar que estos cálculos están hechos en la hoja de cálculo de Excel que se les compartió al inicio del curso. Bueno, una primera tarea que se pide en Classroom, que es la relativa al diseño de un convertidor flyback, bueno, pues van a simular el circuito previamente diseñado en PSpice y deben de comparar los resultados que nosotros propusimos de voltaje, de corriente pico, etc. Y van a medir en la simulación en SPICE si efectivamente se consiguen o no estos resultados. Lo más seguro es que no se consigan y se debe de calcular lo que se conoce como el porcentaje de error, donde ese porcentaje de error es la diferencia que hay entre el valor medido y el valor calculado dividido entre el valor calculado, y eso nos va a dar un porcentaje de error que tienen que reportar en la simulación del convertidor. Bueno, ya que hemos diseñado un convertidor flyback, vamos a proceder al diseño del transformador de dicho convertidor, que se le llama transformador flyback. A lo largo del curso vimos un par de métodos: el método de la constante geométrica para inductores, llamado KG, y el método de la constante geométrica para transformadores, llamado KGFE. De estos dos métodos, pues tenemos los siguientes inconvenientes, por lo cual no los podemos utilizar para el diseño de un transformador flyback. Por ejemplo, el transformador flyback almacena energía durante el encendido del MOSFET, por lo que requiere de un entrehierro.
entonces en principio deberíamos de poder calcularlo con la constante geométrica para inductores, pero en el caso del flyback no solamente vamos a tener un inductor, sino dos que están acoplados en el mismo núcleo. Entonces, como dice aquí, el primer método permite calcular el entrehierro, pero no optimiza la densidad de campo magnético ni el espacio que debe ocupar cada uno de los devanados en el área de ventana, y tampoco toma en cuenta las pérdidas en el núcleo. Todo esto sí se ve en el segundo método de la constante geométrica para transformadores, pero en ese caso no hay manera de calcular el entrehierro. Entonces, los dos métodos hasta cierto punto se ve que son incompatibles para el diseño de un transformador flyback. Por lo tanto, hay que desarrollar un método específico para el diseño de un transformador flyback. ¿Cuál es la propuesta que hacemos en este curso? Bueno, la propuesta es la siguiente. Vamos a utilizar el método de la constante geométrica para inductores y lo vamos a utilizar para calcular la inductancia del primario, la constante geométrica del primario y también la del secundario. Como cada uno de ellos trabaja de manera independiente, las vamos a sumar a las dos al final para obtener la KG total del transformador flyback, ya que como mencioné, cada inductor trabaja de manera independiente y está ocupando su propio espacio. A continuación, lo que vamos a hacer es utilizar el método de optimización de multiplicadores de Lagrange que se utilizó en el método de la KGFE para optimizar el espacio que cada uno de los devanados debe de ocupar en el área de ventana, tanto el primario como el secundario. Bueno, para esto vamos a partir de las siguientes especificaciones. Conocemos la frecuencia, la resistividad del cobre, calculada a 75 grados centígrados, que tiene este valor y viene en 1 centímetros. También ya conocemos la corriente máxima en el primario, la corriente máxima en el secundario, las inductancias del primario, del secundario, y en este caso vamos a proponer las pérdidas en el cobre y vamos a proponer que sean un 2% de los 50 watts de la potencia de entrada, lo cual equivale a 1 watt. Vamos a proponer un factor de utilización de 0.4, de acuerdo a las tablas que se presentaron anteriormente, y debido a que las excursiones de campo magnético van a ser muy amplias, vamos a escoger una densidad de campo magnético que para el caso de este material que vamos a utilizar, que es un material de ferrita 1390, va a ser la mitad de la densidad de campo magnético de saturación, que de acuerdo a las tablas dadas en el manual de ferritas es de aproximadamente 0.3 teslas. Entonces 0.32, vamos a escoger un poquito abajo y vamos a tomar como densidad de campo magnético máxima 0.15 teslas. También nos va a ser útil encontrar la corriente eficaz en el primario y la corriente eficaz en el secundario. Esas se pueden calcular con estas formulitas que tenemos aquí. La corriente eficaz en el primario es la corriente pico por el ciclo de trabajo entre 2 y la raíz cuadrada. Y para el caso del valor eficaz de la corriente en el secundario es la corriente pico en el secundario por el porcentaje de discontinuidad por 1 menos de entre 2 y la raíz cuadrada de todo ese término. Haciendo los cálculos correspondientes tenemos que la corriente eficaz en el primario es de 8.33 amperes y la corriente eficaz en el secundario es de 3.32 amperes. Vamos ahora a proceder a calcular la constante geométrica KG para el primario, le vamos a llamar KG1. Para esto necesitamos primero conocer cuánto vale la resistencia que va a tener este devanado primario y lo podemos calcular con esta fórmula, que son las pérdidas en el cobre para el primario entre la corriente eficaz al cuadrado del primario. Para este caso estamos asumiendo que las pérdidas en el cobre del devanado primario es de 1.25 watts y se van a dividir entre la corriente eficaz del primario al cuadrado, que es 8.33. El resultado es de 0.018 ohms. Hacemos el mismo cálculo para el devanado secundario y en este caso tenemos que la resistencia para el secundario es de 0.113 ohms. Con estos datos ya podemos calcular la constante geométrica para el primario y para el secundario. En el caso del primario nos da por resultado 0.0045 y en el caso del secundario 0.0031. La fórmula es la misma, solamente cambian los valores correspondientes a las corrientes de primario, secundario y de inductancia de primario y secundario. Como habíamos mencionado, vamos a sumar la constante geométrica del primario y del secundario para obtener la constante geométrica total, que va a ser de 0.0076. De acuerdo a este método, dicha constante debe de ser
mayor al revés. Vamos a calcular la constante geométrica del núcleo que vamos a escoger y ese debe ser mayor o igual que la que acabamos de calcular hace un momento. En este caso, nosotros tomamos un núcleo E2510 6, el cual, de acuerdo a las especificaciones dadas en el manual de ferritas proporcionado, el HB2002.pdf, vamos a tener que tiene una sección transversal de 0.395 centímetros cuadrados, un área de ventana de 0.56 y una longitud media por vuelta de 4.91 centímetros. Con estos datos calculamos la KG del núcleo, que nos da de 0.017, la cual es bastante mayor a la KG de las especificaciones, que es de 0.0076, con lo cual garantizamos que las especificaciones dadas se van a cumplir. Entonces aquí ponemos que cumple la condición, por lo cual este núcleo que estamos proponiendo es una buena opción. Ya que tenemos seleccionado el núcleo, ya conocemos cuánto valen las variables geométricas como las áreas de ventana, el área de sección transversal, la longitud media por vuelta. Con esos datos ya podemos hacer los cálculos de los siguientes parámetros. Por ejemplo, para el cálculo del entrehierro utilizamos la fórmula que ya habíamos dado para el cálculo de inductores, que es esta que tenemos aquí, y nos da por resultado un entrehierro de 1.4 milímetros. Para darse una idea, es aproximadamente el grosor de unas 3 hojas de acetato, pero lo mejor es medir lo que se vaya a colocar como entrehierro con un micrómetro para que nos dé lo más cercano a 1.4 milímetros. También podemos calcular el número de vueltas del primario y del secundario con las fórmulas previamente dadas en el método de la constante geométrica, y en este caso para el número de vueltas del primario nos da un valor de 10 y algunas decimales, pero aquí lo redondeamos solamente a 10, dado que el número de vueltas no puede tener fracciones, y en el caso del secundario nos da de 21 vueltas. Y ahora procedemos a determinar cuántos hilos tenemos que trenzar. Ya habíamos mencionado que para el conductor que tenemos que trenzar varios hilos, donde cada uno de los hilos depende del efecto pi. Ya habíamos dado una gráfica, una tabla que nos decía para cada frecuencia cuál era el conductor, el calibre adecuado para que se aprovechara toda el área de ese conductor. Entonces de ahí sacábamos lo que se conoce como el área por efecto Piel, designado como A subíndice S. Una vez que deseleccionábamos ese tipo de calibre, teníamos que ver cuántos hilos tenemos que trenzar para que la suma de todas las áreas me dé el área del conductor AW. Bueno, pues eso lo hacemos con la siguiente expresión, en la cual el área del total del conductor AW se calculaba con esta expresión, de la cual despejando el área del conductor total AW, pues teníamos que venía dado por el factor de utilización por el área de ventana entre el número de vueltas del primario para el conductor del primario, y para el conductor del secundario la misma expresión pero con el número de vueltas del secundario. Con estas expresiones tenemos que el área que debe de ocupar total el conductor del primario es de 1.22 milímetros y el área del conductor total del secundario es de 0.487 milímetros. Bueno, ya que tenemos estas áreas, entonces sí procedemos a calcular cuántos hilos tenemos que trenzar del conductor calibre 32 que nos dio la tabla por efecto Piel. Ahí usamos esta fórmula. El área del conductor debe ser igual al número de hilos por el área del efecto Piel. De aquí despejamos el número de hilos del primario, en este caso, que va a ser igual al área del conductor del primario entre el área del efecto Piel. Ojo, el área del efecto Piel es la misma para el primario y para el secundario porque la frecuencia es la misma para los dos. Entonces de aquí tenemos que el número de hilos que tengo que trenzar para el primario es de 38.22 y el número de hilos que tengo que trenzar para el secundario es de 15.24. Obviamente no vamos a usar fracciones, sino que los vamos a redondear. Y al redondearlos nos vamos a quedar con que el número de hilos que hay que trenzar para el primario es de 38 hilos del calibre 32 y para el secundario 15 hilos también del calibre 32. Finalmente tenemos que calcular pues cuántos metros o cuántos centímetros del devanado necesito para hacer las vueltas correspondientes. Esa longitud del devanado LW1 la calculo con esta fórmula que es el número de vueltas del devanado por la longitud media por vuelta.
Ya conocemos la longitud media por vuelta de los números de vueltas, entonces vemos que la longitud total del devanado primario es de 49.1 centímetros y para el del secundario son 103.11 centímetros, un poco más de un metro. Como se menciona aquí, lo usual es no cortar el hilo a estas medidas exactas porque nos va a quedar sin que nada le sobre. Entonces, para un mejor manejo del cableado y que nos quede algo de cable para manejar, se recomienda usar un 20% más, de tal manera que estos 49 se pueden convertir en 54, 55 centímetros y estos 103 en 110, 113 centímetros. Muy bien, a manera de resumen, mencionamos que debido a que el transformador flyback almacena energía, requiere de un entrehierro, por lo que no es posible utilizar el método de la constante geométrica para inductores ni su equivalente para transformadores. También se propone un método híbrido entre los dos métodos de la constante geométrica consistente en calcular el entrehierro con el método de la constante geométrica KG y la distribución de los espacios de los devanados con la optimización por multiplicadores de Lagrange, que es el método KG-FE de transformadores sin entrehierro. Y para terminar, pues se presentó el diseño de un convertidor flyback y del transformador correspondiente. Para proyecto final van a hacer lo siguiente. Van a hacer el diseño y simulación en PSpice de un convertidor flyback, solo que ahora para el diseño del convertidor flyback van a usar estas especificaciones y van a rediseñar este convertidor flyback. Una vez que lo diseñen, también lo van a simular en PSpice, van a sacar los porcentajes de error igual que en la tarea anterior y en este caso van también a diseñar el transformador con la metodología que acabamos de ver. Y todo ese trabajo lo van a reportar en formato IEEE como proyecto